La primera vez que lo vi, no era un nombre. Era una silueta bajo las luces del escenario, tambaleándose con una nariz de goma, moviéndose como si el suelo mismo se desplazara bajo sus pies. Una sala llena de desconocidos cayó en ritmo con él, riéndose ante el misterio antes siquiera de saber qué estaban mirando. A veces un personaje aparece mucho antes de que se entienda al hombre que lo habita. Por supuesto, había otros alter egos en el hip hop. Máscaras, voces, personajes construidos para romper reglas. Pero este se sentía distinto. Llevaba a la vez un guiño y una herida. Ese tipo de creación nacida de alguien que conocía la alegría y la tristeza por igual. Mucho antes de que el mundo aprendiera su nombre, era solo un chico que cruzaba estados y estaciones, buscando un sonido que se sintiera como hogar. Y en algún lugar entre esas millas, una pregunta creció en silencio a su alrededor. ¿Cómo inventa un hombre un personaje que se vuelve más grande que él? La respuesta, como la mayoría de las verdades en la música, empieza lejos del foco, con un niño escuchando discos viejos, con manos aprendiendo el ritmo, con un corazón intentando pertenecer. Y ahí es donde empieza realmente su historia. Nació como Gregory Jacobs, pero incluso ese nombre llevaba una ternura que la mayoría nunca conoció. Su madre lo eligió porque adoraba la gracia del bailarín Gregory Hines. En un pequeño apartamento de Brooklyn, antes del ruido de la fama o del peso de las expectativas, era simplemente un niño callado aprendiendo cómo el sonido podía moldear una habitación. Su familia se mudó con frecuencia, siguiendo trabajo, siguiendo esperanza. El norte del estado de Nueva York le dio un espacio que nunca había tenido. Árboles que se elevaban más allá del marco de la ventana, vientos invernales que hacían temblar el revestimiento. El tipo de silencio en el que un niño puede verter música. A los 5 años ya actuaba para los parientes, tarareando melodías de Motown con la gravedad de alguien el doble de su edad. Cuando cantaba a Stevie Wonder, intentaba igualar no solo las notas sino el calor. Luego vino Tampa. Tenía 8 años. Lo bastante grande para recordar el camino recorrido pero aún joven para creer que cada pueblo nuevo traía su promesa. Tampa en aquellos años era todavía amplia y rural en partes, con ríos que olían a musgo y niebla matutina. Nadó en lagos sin miedo, atrapó serpientes con las manos desnudas y deambuló descalzo por tardes de calor. Fue una infancia cosida por la naturaleza y el ruido. Pero a los 11 algo cambió. La batería lo llamó. El ritmo se convirtió en refugio y brújula. Con algunos amigos formó una banda de barrio llamada Nude Specials, usando el nombre de la calle como si fuera un emblema. Se sentó detrás de una pequeña batería, marcando el tiempo mientras los demás profundizaban en canciones de Sly and the Family Stone, Herbie Hancock y los Headhunters. No buscaban la fama. Buscaban sentirse vivos. Cuando esa banda se disolvió, creó otra, Parliament 2, un tributo a la música que orbitaba su imaginación. Ganaron el concurso de talentos de la escuela, agarrando un trofeo que se sentía más grande de lo que parecía. Ganar no era el punto. El aplauso sí lo era. Fue la primera vez que sintió al mundo devolverle un eco. Pero la vida rara vez es lineal. Sus padres se divorciaron y volvió a Nueva York con un corazón más callado. De regreso en la ciudad, el hip hop florecía en aceras y paredes del metro. Breakers girando sobre cartón. Graffiti brotando en los vagones. Chicos intercambiando versos en esquinas bajo farolas parpadeantes. Quiso entrar. Cambió su batería por 2 tornamesas y una mesa de mezclas. Se renombró MC Star Child y empezó a aprender un nuevo idioma, scratches, mezclas, control de la respiración, actitud. Otra mudanza. De vuelta a Tampa cuando su padre obtuvo la custodia. Otro comienzo, otro terreno desconocido. Pero encontró a otros con el mismo hambre, chicos de la costa este intentando construir hip hop donde aún no se reconocía su nombre. Formaron una crew de DJS llamada Master Blasters y organizaron fiestas en parques hasta que las noches se sintieron eléctricas. Las multitudes crecieron y pronto se convirtió en uno de los DJS en aire más joven de Florida. No era fama, pero era base. Y en algún punto de esos años inquietos, entre ríos, bloques y tornamesas, Gregory Jacobs empezó a convertirse en Shock G. Oakland fue donde las piezas finalmente comenzaron a encajar. En los cuartos traseros de tiendas de discos y en pequeños apartamentos que olían a polvo y fundas de vinilo, conoció a quienes ayudarían a moldear todo lo que vendría.
Estaba Chopmaster J, lleno de ideas y rumores de la industria, y Kenny K, firme detrás de las tornamesas. Juntos buscaban un sonido que todavía no habían escuchado, una mezcla de humor, rebeldía y el funk que vivía en los huesos de Gregory. Grabaron demos tempranos con equipo prestado y una confianza silenciosa. Las discográficas comenzaron a fijarse. Tommy Boy Records los trajo finalmente, queriendo ver si esa extraña energía cinética funcionaría en el escenario. ¿Lo hizo? La sala se iluminaba en cuanto salían. No había nada pulido en ellos, nada predecible. Esa imprevisibilidad fue la chispa. Cuando Dobutchalike llegó a las calles en 1989, fue como si alguien abriera una ventana en el hip hop. El aire cambió. La canción no estaba pensada para listas, estaba pensada para la alegría. Las multitudes en el extranjero la abrazaron primero, cantando cada línea juguetona. Pero ni siquiera ese zumbido temprano los preparó para lo que vino después. Porque el mundo aún no había conocido a Humpty Hump. El personaje empezó como una broma, una voz con la que jugaba, un poco de travesura tomada de dibujos animados y la teatralidad del P-Funk. Pero cuando encontró la nariz de plástico barata en una caja de tienda de fiestas, algo encajó. Se la puso, ladeó la cabeza y apareció una criatura nueva. Humpty era exagerado, salvaje, imposible de ignorar. Y, de algún modo, bajo las capas de sátira, decía la verdad sobre soltarse. Luego vino el ritmo. Una línea de bajo que rodaba como canicas sueltas. Baterías que se sentían como un suelo temblando bajo tus pies. Y sobre todo ello, la voz de Humpty tejiendo comedia y confianza en algo inesperadamente magnético. The Humpty Dance no solo entró en las listas, abrió la década. Llegó al número 1 en las listas de rap, trepó al puesto 11 en las listas pop y se esparció por clubes, gimnasios escolares, fiestas en sótanos, cualquier lugar donde alguien necesitara sentirse libre por unos minutos. Los chicos memorizaban las frases. Los de JS hacían loop del break. Los bailarines levantaban las manos como si la sala misma se balanceara en un terremoto. Pero bajo la risa había otra cosa, oficio. El oficio de Shock G. Él mezclaba acordes de jazz con texturas de blues, superponía funk al estilo Parliament con bordes de rock, cosía humor en la protesta y trataba el estudio como un laboratorio. Los discos no eran solo canciones, eran mundos. Sex Package lo demostró. Llegó al platino, pero, más importante, mostró que el hip hop podía ser juguetón sin ser superficial, político sin ser dogmático. Y en medio de giras y nueva fama, raperos jóvenes observaban a Shock G en camerinos. Estudiaban su tiempo, su generosidad, su disposición a dejar brillar a otros. Uno de esos jóvenes fue un 19añero de mirada aguda y voz inquieta. El mundo llegaría a conocerlo como Tupac Shakur. Y sin Shock G, el mundo quizá nunca lo habría conocido. El éxito proyecta sombras largas. Y en esas sombras, la presión crece en silencio. A mediados de los años 90, el entorno de Shock G cambiaba. El hip hop se endurecía, afilaba sus bordes, inclinándose hacia bajos más oscuros y narrativas de la calle. Las discográficas buscaban fórmulas, perseguían cualquier cosa que oliera a las nuevas listas, y empujaron a Digital Underground hacia algo que les resultaba menos propio. Querían más chistes, más Humpty, más singles centrados en el sexo. Pero el corazón de Shock nunca perteneció a fórmulas. Quería espacio para la política, para la humanidad, para la verdad que no siempre cabe en un remate cómico. Cuando The Body Art Syndrome no vendió lo que la industria exigía, Tommy Boy Records los dejó ir. Tras años de giras de platino, multitudes agotadas y un fenómeno de baile global, el grupo se encontró fuera de la máquina que había alimentado. El elogio público calienta, pero el silencio de la industria puede resultar más frío que cualquier otra cosa. Aún así, Shock se comportó con el mismo humor, la misma gracia, aunque se preguntara qué vendría después. Luego vino la herida más profunda, la muerte de Tupac. No fue solo la pérdida de una estrella. Fue la pérdida de un hermano menor, un estudiante, un amigo que él había subido una vez a un autobús de gira para que el mundo lo oyera. Shock habló a menudo del momento en que Tupac recuperó la conciencia en el hospital, del instante en que comprendió que sus heridas podían arrebatarle la vida que conocía. Esos recuerdos vivieron dentro de Shock como un moretón que nunca sanó del todo. La guerra East Coast-West Coast nunca encajó bien en él.
La rechazó en entrevistas, en conversaciones privadas, en música. Pero rechazar una tormenta no detiene la lluvia. Siguieron tormentas personales. Años de pequeñas concesiones, peleas con discográficas, duelo y agotamiento empezaron a plegarse sobre él. El estudio, antes su santuario, se volvió un lugar que apretaba su pecho. Cayó en las drogas gradualmente, como tantos artistas, primero para escapar, luego para calmar, después porque el mundo fuera era demasiado cortante sin ello. Éxtasis, cocaína, ácido, hongos, cada una otra puerta que no debería haber cruzado. Y aún así la cruzó. Hubo momentos de claridad. Intentos de sobriedad. Madrugadas nuevas en las que elegía verduras y sol en vez de oscuridad. Los amigos decían que veían regresar aquel brillo antiguo, la agudeza gentil, la risa suave. Lo intentó. Siempre lo intentó. Pero la adicción es paciente. Espera en los rincones. Para 2021, la lucha se había hecho más pesada. Un pasillo de hotel en Tampa. Una llamada por disturbios. Palabras arrastradas. Ropa descartada. Un hombre tambaleándose por su propio deshilachamiento. Los informes fueron clínicos, pero tras cada línea había una vida doblada por años de peso invisible. 3 semanas después, otro incidente, metanfetamina, un cubículo de baño, un destello de ira que no sonaba al hombre que fue. Y entonces, el 22 de abril de 2021, el silencio. Un encargado de hotel llamando a una puerta que debía abrirse. Una habitación sosteniendo una quietud que no debía estar allí. Una vida terminada por una mezcla que se ha llevado a demasiados, fentanilo, metanfetamina y alcohol. El mundo perdió una leyenda ese día. Pero la tragedia se venía desplegando mucho antes de que alguien se diera cuenta de cuán frágil se había vuelto. En Estados Unidos, la historia de Sok G nunca fue solo el ascenso de un artista. Fue el ascenso de un espejo cultural. El hip hop se convertía en un nuevo lenguaje nacional, cargando tanto el humor como el peso de la vida negra en un país que aún lidia con sus contradicciones. Cuando Digital Underground apareció, con su ludicidad, su parentesco funk y sus máscaras extrañas y geniales, parecía un recordatorio de que la propia alegría podía ser forma de resistencia. Oyentes mayores oían ecos de Parliament. Oyentes jóvenes escuchaban Permiso para ser raros, para ser libres, para ser estridentes a su manera. En Estados Unidos, The Humpty Dance no solo encabezó listas, suavizó fronteras. Las universidades lo adoptaron. MTV lo rotó sin descanso. Ciudades de Oakland a Chicago se movieron al unísono con un bamboleo que era a la vez tonto y sincero. América amó la comicidad, pero a menudo pasó por alto al arquitecto detrás, el músico que ponía acordes de jazz en himnos de fiesta, el productor que guió a un joven Tupac hacia una voz para la que el mundo no estaba listo. La fama rara vez reparte el crédito con justicia. Sok G lo sabía, pero lo llevó en silencio. Internacionalmente, la reacción fue distinta. Las multitudes extranjeras no entendían aún las corrientes políticas en la música, ni la tensión entre las escenas East Coast y West Coast. Entendían el ritmo. Entendían el espectáculo. Entendían que un hombre con nariz de Groucho, rapeando con una sonrisa, podía hacer que una sala olvidara sus problemas. En Europa, Do Butchialique prendió antes que en los Estados Unidos. En Asia y Australia, Humpty Dance se convirtió en una importación cultural, una especie de exportación estadounidense alegre envuelta en líneas de bajo funk y colores de dibujos. Pero cuando Sok G murió, el duelo también se vio diferente. En América, los fans hablaron de mentoría, de Tupac, de lo que significa elevar a alguien a la grandeza. La pérdida se sintió íntima, como perder un capítulo de un libro con el que muchos habían crecido. En otras partes del mundo, la tristeza fue más silenciosa, más sobre la nostalgia de una canción que sobre la complejidad del hombre detrás de ella. Ese contraste reveló algo que las listas nunca dijeron: Sok G pertenecía profundamente a la historia estadounidense del hip hop, una historia formada por el arte negro, la lucha negra y la imaginación negra. Y aun cuando el mundo lo lloró, fue Estados Unidos el que se sintió más vacío, como si una luz en una de sus ventanas culturales se hubiera apagado en silencio. Al final, lo que queda de un hombre como Sok G rara vez cabe en un solo recuerdo. Perdura en fragmentos, un paso de baile tambaleante, una línea de bajo que se pliega como luz cálida, una nariz de plástico sobre una mesa de camerino. Su vida nunca fue solo el personaje que creó.
fue la inteligencia silenciosa detrás de él, el artista inquieto que cosió humor y desgarro en el mismo ritmo, y el mentor que abrió camino para una de las voces más poderosas del hip hop. Su legado vive en la manera en que la gente se mueve cuando suena Bumpty Dance, en la risa que surge sin permiso y en el reconocimiento de que el hip hop puede ser a la vez juguetón y profundo. Vive en Sex Packets, en las cintas que hizo en estudios tenues, en los artistas que llevaron adelante trozos de su sonido. Y, sobre todo, vive en la historia de un joven llamado Tupac Shakur, cuyos primeros pasos en el mundo fueron guiados por la mano firme de Shock G. Cuando Oakland declaró el 25 de agosto Día de Digital Underground, se sintió menos como una ceremonia y más como un regreso a casa. Una ciudad reconociendo al hombre que llevó su espíritu a escenarios globales. Una comunidad reclamando al artista que moldeó gran parte de su ritmo. Y en ese gesto hay una verdad que frecuentemente se olvida: la genialidad no siempre es ruidosa. A veces es la persona que se para un poco detrás del foco, sosteniéndolo firme para alguien más. Su vida terminó demasiado pronto, con sombras que se hicieron más pesadas de lo que una sola persona debería cargar. Pero incluso en esa tristeza, su música permanece intacta, brillante, traviesa, generosa. Un recordatorio de que la creatividad puede sobrevivir al cuerpo que la creó. Si cierras los ojos, aún puedes escucharla. Una risa detrás del micrófono. Un piano abriéndose paso por una habitación de madrugada. Una voz diciendo, "Stop what you're doing, cause I'm about to ruin". Y en algún lugar bajo todo eso, el latido de Gregory Jacobs, firme como siempre. Si esta historia te recuerda a alguien que una vez te hizo bailar o te hizo sentir visto, comparte su nombre abajo. Las historias perduran cuando las llevamos